La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de interés legislativo y provincial. SUTEBA, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, acompaña este programa. Desigual, es mucho más que la historia interrogada. La escuela es mucho más que muy bien felicitada. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida. Y ustedes saben el impacto que produjo en nuestro país y puntualmente en la comunidad educativa el suicidio de 2 niñas allá en Sallent, cerca de Barcelona. ¿Cómo habrá trabajado la escuela? ¿Habrá trabajado? ¿Cómo habrán trabajado los docentes? Y por casa, ¿cómo andamos? De esto se va a tratar el programa de hoy. Y les cuento que en realidad lo que pensamos es que el llamado bullying, el acoso, el hostigamiento, como se lo quiera llamar, se relacionan con la convivencia, con la discriminación, con la intolerancia, por supuesto. Canción del odio, canta Nacha Guevara y enseguida comenzamos. Con el odio acabaremos, ese es nuestro credo. Basta de violencia, de egoísmo, de indecencia. No esperemos a mañana, cuanto antes comencemos. Con el odio acabaremos, con el odio acabaremos, con el pie lo aplastaremos. Luchemos por el día en que el amor por fin sonría. Emprendamos el camino, cuanto antes comencemos. Con el odio acabaremos. Allí cantaba Nacha Guevara, claro, con gracia, como suele hacerlo, pero diciéndonos algo fuertísimo, ¿no? Si se podrá acabar con el odio cuanto antes empecemos, va a ser un tema que vamos a pensar también. Le voy a dar la bienvenida a nuestras invitadas, Ana Campelo, Eva Trevisache. Muchas gracias por estar aquí. Y el término bullying, Ana, se adoptó hace muchos años, no es de este país, pero el país lo adoptó. Sí, en alrededor de 1980, Olweus, que es un investigador escandinavo, denomina con ese término a un fenómeno que tal vez es tan antiguo como la escuela misma, ¿no? Claro. Que nosotros, por lo menos cuando iba a la escuela, lo llamábamos tomar de punto, y esa expresión acierta en los rasgos de lo que hoy conocemos como bullying, ¿no? Porque justamente el bullying es cuando un sujeto o un grupo de sujetos es sistemáticamente blanco de las agresiones de sus compañeros en la escuela, ¿no? Entre pares, básicamente. Claro. ¿Es una forma de violencia, te parece, Eva? El bullying, bueno, es una forma de violencia, sí. Sin embargo, es la misma escuela la que lo tiene que trabajar, porque es algo que ocurre dentro de la escuela y es importante también pensar que es la misma escuela la que lo tiene que resolver. Claro, ahora muchas veces hay quienes piensan que lo que hay que hacer es evitar conflictos, ¿no? Que el hecho de que haya conflictos de convivencia en la escuela, eso está mal, eso debería desaparecer, no sé, por una convivencia absolutamente pacífica. ¿Es tan grave que haya conflictos o en todo caso lo grave es otra cosa? Claro, lo que partimos es diferenciar conflictos y violencia, ¿no? La verdad que los conflictos no necesariamente suponen un desenlace violento. Entonces, justamente la idea en las escuelas es enseñar a los chicos a saber hacer con las diferencias, a arreglarse con los conflictos, a poder resolver conflictos de modo no violento, pacífico. Justamente el rechazo al conflicto, no hacer lugar al conflicto, es también lo que genera violencia. Claro. O sea, entonces el conflicto puede tener una connotación negativa, pero es importante que tenga lugar en las escuelas. Claro, y sobre todo que no se lo ponga bajo la alfombra. Y tiene relación, o pensemos, ¿cuál podría ser la relación entre la ESI y la convivencia? Bueno, tiene muchísimo que ver, por eso trabajamos bastante juntos lo que es ESI y convivencia.
En principio, trayendo lo que decía recién Ana, la ESI aborda ejes, piensa la sexualidad desde un enfoque integral, donde la afectividad y pensar los vínculos y no dejar de lado los conflictos, no acallarlos, sino trabajarlos, darle lugar para la charla, para la escucha, para la resolución de esos conflictos, es como un eje central de la ESI. Claro, pensaba, bueno, la escuela tradicional lo resolvía fácil, ¿no? Era lo que se llamaba mala conducta y eso traía como consecuencia la expulsión y con eso se creía resolver. ¿Qué cambió? Lo que vos estás planteando, Mirta, es un enfoque que conocemos como punitivo, que tras la apertura democrática se comienza a dejar atrás por un enfoque centrado en la convivencia. El enfoque punitivo, punir, es causar dolor, ¿no? Es un enfoque más basado en la disciplina, en la coerción, en el castigo. Y no hay aprendizaje. Y no hay aprendizaje. Claro. El enfoque que se abre tras la democracia es justamente la oportunidad que por excelencia constituye la escuela para el aprendizaje de los vínculos. Claro. Y la ESI, perdóname, sí, al respecto apoyo lo que dice Eva, creo que la ESI y la convivencia son primas hermanas, porque así como es imposible pensar la ESI si no pensamos los vínculos, también es imposible pensar la convivencia si no lo hacemos desde una perspectiva de género, ¿no? Y desde los saberes y las prácticas de la ESI. Claro. Antes entonces decíamos, se resolvía expulsando, hoy todo eso se busca transformarlo en un aprendizaje, no en vano la incorporación de contenidos de formación ética y ciudadana también, que se relacionan, por supuesto, con el área de trabajo de ustedes. Ahora, el acoso o bullying o el hostigamiento tiene determinadas características. Vamos a ver qué dice este video español y lo comentamos. El acoso tiene 3 características. Uno es la asimetría. Uno tiene que tener más poder que la persona que es acosada. Por eso queremos que os fijéis ya de entrada, no solo en estos indicadores, sino quiénes son la gente de vuestras clases que es más vulnerable. Pero el acoso no solo necesita asimetría, sino que también necesita intencionalidad de hacer daño. Yo voy a hacer esto, voy a mandar esas fotos para que los demás se rían de ti. Voy a contar intimidades para hacerte daño, para difamarte. Y la tercera característica es que haya reiteración, que pasen varias veces. ¿Qué estrategias podríamos seguir para intervenir como equipo que observa ante estas situaciones? Me parece muy importante que en los centros haya un grupo de alumnos ayudantes o mediadores que se dediquen específicamente a esto y que entre los que hacen sufrir y los que sufren, que haya una mediación, que se reúnan, que hablen, que cada uno exprese sus sentimientos y que entre ellos se empaticen y no sé, que pueda cambiar la situación. Sí, como crear esa estructura de manera más preventiva. Bueno, es una opinión. Por un lado, se mencionan características del bullying. ¿Vos coincidís? ¿Cambiarías algo? Sí, coincide con la definición que da Olbeus, justamente del acoso, del bullying. Tal vez lo que me cuestiono, digamos, el bullying son relaciones de poder en un grupo de pares. Ahora, lo que habría que preguntarse es si efectivamente existe ese poder, ¿no? Es un poder que de algún modo no es tal. ¿Por qué? Porque la verdad que cualquier chico desde una posición o de otra que se vean involucrados en una situación de bullying, la verdad que la padecen. La padecen. Con esto no quiero equiparar el sufrimiento y el padecimiento subjetivo, sino simplemente señalar que resulta perjudicial para cualquiera de ellos. Ya sea, bien en el video señalan los 3 actores que tienen lugar en una escena de bullying, que son quienes agreden, quienes son agredidos, y quienes la presencian, quienes alientan, festejan las agresiones. A veces documentan. Tal cual. O comparten por las redes el contenido.
Sí, creo que al principio, digamos, cuando recién se le puso nombre a esto, se consideraba que era necesario trabajar exclusivamente con la víctima. Este es un aspecto que ha cambiado y que es muy importante. Y después, en el video aparece algo así como una propuesta que es la mediación. ¿Qué pensás, Eva? Me parece que está muy bien. De hecho, en ESI todo el tiempo se proponen situaciones de debate, de charla, de, como vos decías, quizás antes se trabajaba con la persona que estaba siendo agredida y ahora se abre porque se entiende como un problema más social. El problema no está puesto en el chico que está sufriendo algún tipo de hostigamiento, sino donde se tiene que trabajar es en toda la grupalidad. Y la ESI en ese sentido trabaja mucho esto, cuando hablaban recién lo del poder y relativo o no, pero una de las cosas principales que va a trabajar la ESI es ponernos en cuestión estos lugares de poder y quiénes están determinando. Muchas veces las cuestiones sociales determinan quiénes están más habilitados para realizar hostigamientos sobre otros. Ahora, desde que en nuestro país hay una mayor visibilización de la diversidad sexual, ¿esto trajo más situaciones de hostigamiento? No se registran situaciones de más hostigamiento a partir de esto, sino incluso todo lo contrario. El que haya mayor apertura, en mayores representaciones, los medios de comunicación también empiezan a traer más representaciones sobre la diversidad y demás, y que se empieza a trabajar dentro de las escuelas y las temáticas de ESI. No es que hay más. De hecho, está menos avalado. Antes estaba más avalado ese hostigamiento. Claro, digo porque, digamos, volviendo a lo que sucedió en Salient, uno de las cuestiones que se planteaba era que la niña quería cambiar de sexo y era objeto de burla por eso, ¿no? Por eso preguntábamos al principio, ¿y por casa cómo andamos con estos temas? Vamos a ver también un pariente del bullying, que es el ciberbullying, que por supuesto es hablar de algo muy actual. A ver de qué se trata. En la calle de 24 ha habido... En la calle de 24 ha habido... Te digo todos los días que no queremos jugar contigo, fuera. Pero si esto es cosa de niños. Ya están fastidiando otra vez este pringao. ¿Dónde está mi mochila? No te la vamos a dar, empollón. Eres un bicho raro. Pero si esto ha pasado toda la vida. Si es que en las redes pasan estas cosas. 1 de cada 3 estudiantes ha sido intimidado por sus compañeros en la escuela al menos una vez en el último mes en todo el mundo. Los niños, niñas y jóvenes que sufren acoso escolar o ciberacoso presentan peores resultados educativos, ansiedad, depresión, soledad y baja autoestima. E incluso pueden llegar a plantearse el suicidio. El acoso escolar y el ciberacoso destruyen vidas y el futuro de las personas que lo sufren. No mires para otro lado. Actúa. Varios temas. ¿Qué te surge, Ana, de este video? Mira, lo primero tal vez a señalar es la mayor continuidad cada vez entre lo que sucede en los espacios, entornos digitales y el espacio físico. En realidad, cuando hay ciberbullying, muy probablemente eso tenga su expresión en la escuela y viceversa. Cuando podemos detectar situaciones de bullying en la escuela, muy probablemente esto tenga su reflejo en las redes. Claro. Es
una de las primeras cuestiones a señalar, sobre todo cuando se trata de grupos en edad escolar. La otra cuestión es la necesidad de la intervención docente. Creo que era el subtítulo en algún momento del video. Sí. Esto es del fundamental. Programa mismo de hoy. Sí, sí. No es alguien dice es una cosa de chicos. Bueno, es una cosa de chicos, pero eso no le minimiza su importancia. Muchas veces los docentes pensamos que lo van a resolver solos, que no es necesaria la intervención, y sin embargo, muy difícilmente los chicos y chicas salgan solos de una situación de bullying si no es con la ayuda de los adultos. Y habría que preguntarse por qué adultos, padres o docentes, por qué cuesta tanto tomar en serio preocupaciones que los chicos expresan, ¿no? Sí, yo creo que a veces incluso piensan que es la conformación de los grupos es cuestión más de los chicos, o están instaladas estas cuestiones de que es el derecho de piso que tiene que pagar algunos, o muchas veces se interviene, pero se interviene de modo erróneo, parcial o erróneo, ¿no? Pero me parece que eso, si querés, es una de las enseñanzas fundamentales y una de las ventajas de la visibilización y del bullying en los últimos por lo menos 10 años. La escuchamos a Eva y después volvemos un poquito a esto. ¿Qué es intervenir erróneamente y qué es intervenir acertadamente? Eva. Bueno, es difícil la pregunta. En relación al video, ¿querías comentar algo? En relación al video, está bien, volvemos a esa pregunta. No, me parece que está muy bien, que me gustó mucho, sobre todo cuando traías recién esto, ¿por qué nos cuesta escuchar a las voces de los chicos? Bueno, tenemos que hacernos cargo que estamos en una sociedad muy adultocentrista, donde la voz de los chicos todavía cuesta, pese a que ya estamos en un paradigma de donde los chicos, chicas son sujetos de derecho, y aún así nos cuesta mucho, como darle la voz, escuchar, darle lugar a lo que piensan, no pensar que las cosas ya se van a pasar. Bueno, estamos dentro de este paradigma, pero como sabemos, las cosas tardan en llegarnos y en deconstruir aquello que hemos aprendido. Bueno, retomamos en otro bloque esto de intervenciones acertadas y no tanto. Nos vamos al próximo bloque y vamos a ir al encuentro de Natalia Saro Martínez. Después les cuento de qué se trata. Es mucho más que los múltiplos de 7 interrogada. Seguimos entonces, y ustedes recordarán que durante la pandemia el descubrimiento, la posibilidad del Zoom fue importantísima y nos sigue permitiendo darnos algunos lujos. En el caso de hoy es tener con nosotros a Natalia Saro Martínez desde cerca de Barcelona, ya nos contará. Natalia es educadora social especializada en abordaje de violencias, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un placer. Bueno, para nosotros también. Natalia, contanos, ¿dónde vivís? ¿Vivís cerca de Sallent? Bueno, Sallent pertenece a otra provincia, pero yo vivo en la parte de Girona, entonces es un pueblo relativamente cercano, dijéramos, en otra provincia, pero en la misma Cataluña. Bien, y cuando sucedió lo que pasó con estas dos niñas argentinas, ¿cómo fue en esa zona? ¿Se naturalizó? ¿Produjo impacto? Sí, produjo un impacto. Es un pueblo chiquito, entonces hay una implicación, dijéramos, hay un golpe, un shock ahí. Sobre todo en las familias, en toda la comunidad educativa. Y después a nivel sobre todo la respuesta más potente, pienso, la respuesta mejor, en todo caso más ajustada, es la que organizan las AFAS, que es la Asociación de Familias del Alumnado, que realmente hacen visible por qué se llega a eso, que eso es lo importante. Y estamos viendo ahí algunas fotos, estas asociaciones de familias, ¿hay en todas las escuelas? ¿Cómo es? Sí, las AFAS son
asociaciones de madres y padres, de familias, dijéramos, se consiguió cambiar el término de madre AMPA a AFA, a familias, y operan en todos los centros tanto de primaria como de secundaria. Uh-huh. Entonces, bueno, lo que estábamos viendo ahí es que estaban haciendo algunos murales. ¿Qué expresaban esos murales? De hecho, a ver, el tema del bullying, y por las cosas que se han estado diciendo en el programa, ¿verdad? Si agarramos nada más ese caso, esa anécdota, ese acto, ¿no?, de violencia, queda desmarcado del contexto. Entonces, en el caso de lo que pasó en Sallén, si se fijan bien, dice por un Sallén libre de transfobia, de clasismo, de racismo, claro, y de bullying. Claro. Pero el bullying es una forma de expresar, o sea, de la forma en que se hace visible todo ese tipo de opresiones y de discriminaciones que vive de forma permanente el alumnado, las familias, porque es un problema generalizado. Claro. Lo llaman bullying también allí, tiene otra denominación. Sí, se llama bullying igual. Se hacen algunos tipos de talleres de prevención en las escuelas, en los institutos. Llega un momento hasta que los chicos, cualquier cosa, dicen, ay, me estás haciendo bullying, cualquier cosa, o sea, la palabra ya no tiene ese, claro, sentido, ¿no? Es importante diferenciar cuándo es bullying y cuándo no lo es. Ahora, Natalia, tu trabajo tiene mucha relación. Vos sos especializada, como decíamos, en abordaje de violencias, pero trabajaste mucho con inmigrantes, trabajaste con la ESI, por eso elegimos que nos ayudes a pensar este tema. ¿Qué se puso de relieve? ¿Qué quedó demostrado cuando se produjo el suicidio de estas dos niñas? Sobre todo en relación a los inmigrantes, que era un tema que estaba en cuestión, ¿no? Claro, acá yo creo que operan, ¿no?, diferentes tipos de discriminaciones y de opresiones. Por un lado, todo el tema de la violencia machista en un contexto de una sociedad heteropatriarcal, capitalista, que activa, que la escuela no está exenta de todo eso. Entonces, cuando decimos que las personas más vulnerables, ¿cuáles son las personas más vulnerables? Las personas las personas migrantes, ¿no? Las personas que llegan, que tienen una capacidad económica muy precaria, cuando estamos racializadas, entonces todas esas, ese tipo de opresiones, todas esas opresiones, lo que hablamos de la interseccionalidad, salen en el caso de las gemelas de Sallén, porque eran migrantes de clase trabajadora, con el caso del tema de la diversidad sexoafectiva y el tema de la identidad de género, etc. Entonces ahí vemos que se van articulando vulnerabilidades hacia esas chicas que ya sabían desde primaria cuando llegan que se está previo al hecho de que una de ellas decida que quiere hacer un proceso de transición, se están riendo de ellas por cómo hablan, porque vienen de Sudamérica, etcétera. Claro, ahora ya que citas esto, contanos también si la ESI es contenido escolar allí, si los docentes reciben formación en ESI. No, a ver, acá tenemos leyes, acá se han articulado algunas leyes como muy punteras que dicen que van a hacer cosas, pero sin presupuesto, sin recursos, ¿verdad? Eso queda en las nubes. Entonces se limita básicamente a hacer algunos cursos al alumnado de forma puntual. Pero claro, un taller que podamos recibir de forma puntual
versus el día a día de un contexto donde no hay educación sexoafectiva, es muy complicado, ¿no? De hecho, ha subido muchísimo el tema de la violencia sexual entre muy jóvenes, entre chicas muy jóvenes. Porque esto tiene que ver cómo aprendemos la sexoafectividad. ¿Y los padres tampoco reclaman estos contenidos? No, acá se está planteando, porque estas semanas ha habido varias violaciones grupales en menores. Entonces, el tema es, ¿de dónde aprendemos? ¿Cómo normalizamos esa violencia tan bestia a nivel sexoafectiva, a nivel sexual, ¿no? Los jóvenes y los chicos, muy jovencitas y muy jovencitos, de dónde aprenden es a partir del porno hegemónico. Y la pornografía hegemónica es una escuela de violencia, vos decís, de erotización. ¿Dónde se informan? O sea, si la escuela no informa y la familia tampoco, encuentran, por ejemplo, esos espacios. Claro, es que además seguramente en casa también consumen ese tipo de pornografía, entonces y después se intenta que vaya alguien del centro de salud que le toca por territorio, vaya un día a la semana. Realmente no se hace uso, los chicos no hacen uso de este espacio, aparte siempre desde la parte médica, ¿no? No desde la parte también afectiva, etcétera, etcétera. Claro, ya saben el uso del preservativo, etcétera, etcétera, pero ¿qué pasa en relación a mi cuerpo, no? Claro. ¿Por qué no me lo pongo? ¿Por qué no se lo pido, etcétera? Lo que se llama la concepción biologista, ¿no? Creo que es así. ¿Quieren dialogar con Natalia, las invitadas? ¿Querés hacerle alguna pregunta, Eva? Bueno, me parece interesante entender también que son realidades muy distintas, imagino allá en España que acá, o sea, que nosotros acá tengamos la ley de ESI, ya del 2006, nos pone en otro lugar, más allá de que entendemos que todavía falta muchísima más formación, que llegue más a las escuelas, pero se está viendo muchísimo cómo se empieza a introducir, cómo los chicos, sobre todo los chicos y las chicas, demandan muchísimo que se dé educación sexual dentro de las escuelas y las familias también. Y bueno, escuchándote, pienso, bueno, qué distinto que nada, que acá sí se esté como demandando un montón, y los docentes cada vez también sienten eso. Así que bueno, me parece que nos hizo una gran diferencia nosotros tener la ley. Ana, ¿querés? Sí, hola Natalia, también escuchándote, pensaba bullying y discriminación no son sinónimos, sin embargo en aquellas sociedades más discriminadoras tienden más a confluir. Me parece muy importante lo que señalás, que estamos hablando de algunas problemáticas estructurales, sociales, ¿no? Que en el caso que estamos sobre el cual estamos pensando suponen la transfobia y la xenofobia. Y bueno, la verdad que en ese sentido me parece muy, muy importante. Vos empezabas, Mirta, con una canción sobre el odio de Nacha Guevara. Creo que está más que bien elegida para este programa, porque creo que desde las escuelas tenemos que pensar qué lugar, cómo trabajamos, cómo reflexionamos a partir de los discursos de odio, de rechazo al otro, de rechazo de las diferencias. Bueno, creo que eso te escuchaba y pienso claramente que es donde tenemos que enmarcar este tipo de situaciones. Y también, perdóname, una cosa, digo, también recién nombraba la ley de ESI, pero también no podemos olvidarnos de la ley de identidad de género, sobre todo en este caso en particular de les mellices que estábamos como hablando, porque acá, al tener una ley de identidad de género del 2012, las escuelas también se ven de algún modo obligadas a obligadas y a la vez respaldadas, ¿no? Sí, obligadas y también respaldadas, no solo con la ley de ESI, sino con la ley de identidad de género, que lo que nos va a decir es que ese niño tendría que haber sido
como nombrado dentro de la escuela según su identidad autopercibida, y eso también hubiera hecho muchísimo la diferencia a este desenlace, si la escuela hubiera sido contenedora de la identidad de este niño. Natalia. Claro, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Claro que hubiera, una de las cosas cuando se detecta acoso escolar, hay que intervenir directamente, ¿no? Una de las cosas que ha salido la Consejería de Educación a pedir perdón porque no se hicieron las cosas bien. Acá hay protocolos que se podrían haber activado y no se activaron. También un poco lo que decía Seba, el adultismo, le decimos nosotros, el autocentrista, ¿no? Esta mirada autocentrista hace que no escuchemos, ¿no? Y que de alguna forma no le demos la importancia al relato de el niño o la niña, ¿no? que está haciendo. Hay un observatorio acá en Cataluña que funciona muy bien, el observatorio LGTBIQ, que ha activado muchas cosas. Si a esta gente vos la llamás porque tenés un problema, vienen y hacen toda una intervención en el centro educativo, etc. El tema también es qué pasa con las personas adultas, con el personal docente, que no hace uso de estos protocolos, que además minimiza el dolor de las personas que están sufriendo esa violencia. Entonces al final, hasta que no acaban un drama con la muerte, ¿verdad? Nadie sale, nadie habla, nadie dice, porque esto es una cotidianidad. Claro. Esto es una cotidianidad. Ahora, Natalia, vos sos argentina, ¿es así? Sí. Vos, contanos a qué edad llegaste a España y cómo fuiste recibida en tu condición de inmigrante, qué situaciones pasaste. Bueno, mira, yo llegué a los 8 años a Argentina. Llegué de Argentina a los 8 años. Hay todo un tema en tu constructo de identidad, dijéramos, o de identidades múltiples. Sí, claro que encontrás el tema del racismo. A mí hay una cosa, y de la xenofobia. Hay una cosa que a mí me molesta muchísimo y que acá la gente te lo dice como un elogio, ¿no? Uy, pero si vos ya sos catalana, como si ser argentina fuera malo. Sí, ¿no? Olvídate. Sí, no, ya está, no pasa nada, ¿no? Claro. Ya te sacaste. Entonces, esa mirada está presente, y yo la viví como chica. Entonces vas construyendo esa identidad de formar parte. Querés formar parte a ratos, otras veces te reivindicás como más argentina que cualquier cosa, y vas construyendo esa identidad, porque genera mucho dolor la discriminación. El querer formar parte de algo a la cual no se te deja, ¿no? Uh-huh. O que sos la rara, o que... ¿no? Como me dijo una vez, no hace mucho, en una escuela, trabajando de educadora, un chico me dijo, ¿por qué no te vas a tu país? Claro. Ahora, Natalia, vos trabajaste mucho con jóvenes inmigrantes. España recibe de muchos países. Contanos un poquito eso de despedida ya. Claro, yo en este momento estoy trabajando en un proyecto con jóvenes que están en situación de calle, que vienen haciendo todo un proceso migratorio desde el norte de África, y con compañeras también con jóvenes, sobre todo latinoamericanas. La migración es femenina en Latinoamérica, dijéramos las jóvenes, sobre todo de la parte de Honduras, parte de Centroamérica, mayoritariamente las que están llegando en una situación de mucha precariedad. Entonces hay un tema de mirada y de criminalización de los demás, del otro. Por eso es mucho más fácil que vivas acoso o vivas violencias por el hecho de ser migrante, porque si no sos Panchita, sos la mora, y si no sos la mora, sos la sudaca, y si no sos... Y eso es una cuestión de vulnerabilidad. Y hay un racismo estructural, partiendo de la ley de extranjería,
que hace que la ciudadanía no sea un derecho, sino un privilegio, a partir de ahí empezamos a jugar. Claro. ¿No? Natalia, tenemos que ir redondeando. Bueno, creo que te podríamos nombrar corresponsal de Caminos de Tiza en España. ¿Qué te parece? Por favor. Bueno, vos decías hace un momento, la escuela no está exenta, y efectivamente, como decimos muchas veces acá, en la escuela en realidad se reproduce los prejuicios diversos que están instalados en la sociedad argentina, española o la que sea, ¿no? Sí, realmente para mí pienso que puede ser un espacio de resistencia y de dar la vuelta, un espacio de educación como transformación social, pero mayoritariamente, o por lo menos lo que observo en estos momentos, es que hay una dinámica de mantener un sistema que es cruel, un sistema que está basado en la discriminación y la explotación y las opresiones hacia las otras y hacia los otros, que no son la normalidad, y esa normalidad entendida basada de la norma, ¿no?, de persona blanca, cis, ¿no?, y rica, occidental. Claro. Entonces estamos viendo los jóvenes de familias migrantes, porque aparte muchas de ellas ya son nacidas acá en España, pero siempre van a ser migrantes y consideradas. Claro, el hostigamiento al diferente. Te mandamos un abrazo, te agradecemos mucho, Natalia. Igual, gracias. Un placer y muchísimas gracias por haber invitado. Estoy pensando también, bueno, ¿qué trabajo hay que hacer en una escuela en la que se vivió una situación de dolor, de duelo? ¿Qué trabajo hay que hacer con toda la comunidad? Dejamos esta pregunta pendiente y nos vamos al próximo bloque. Ya volvemos. Haciendo escuelas para la vida. Escuelas para la vida. Lo imperfecto de soñar. Bueno, vamos a ir redondeando el tema, pero queda mucho por decir y había quedado pendiente una pregunta: ¿cómo trabajar desde la escuela estas situaciones de dolor que a veces se viven, de duelo? Ana. Sí, tal vez es una verdad de perogrullo, pero en principio me parece que hay que darles lugar, alojar esas situaciones. Chicas y chicos tienen derecho a hablar, a ser escuchados. Muchas veces los chicos dicen que cuando les hablamos los sermoneamos, pero realmente no hay espacios genuinos de escucha, de diálogo. Hay una psicoanalista que dice que hablamos mucho de los chicos, pero no con los chicos, y eso es cierto. Por lo tanto, creo que es muy importante pensar cómo las palabras importan y los modos de dirigirnos a los chicos importan y mucho. Había una psicoanalista, María Eugenia Cora, que el año pasado hicimos una jornada con investigadores multidisciplinaria. Desde el Ministerio de Educación. Desde el Ministerio de Educación, a propósito de otro dolor social que no quiero dejar mencionar, que es la pandemia. Fue la pandemia en su momento. Y ella planteaba justamente la necesidad de duelar, de aceptar que algo se perdió, ¿no? Se perdieron cumpleaños, no solo vidas humanas, se perdieron o se vieron afectados vínculos. Bueno, y ella hacía mucho énfasis en justamente no negar, sino aceptar, porque justamente es lo que luego te permite investir de libido otros objetos. Pero me parece que nunca es sin esa transición. Claro. Pienso que en este caso puntual de lo que sucedió en Salient, hay algo muy importante a trabajar, que es seguramente el sentimiento también de culpa de los chicos. El hostigamiento, el bullying partió de ahí. Sí, en realidad a mí me parece que la ESI acá lo que nos propone es que también no nos quedemos con la situación en particular. Si esto ha sucedido, también es un buen termómetro para ver en qué estado está toda la institución. Nos obliga de algún modo, nos invita a hacer una revisión. Que esté la ley de ESI con los lineamientos curriculares, también nos desafía a transformar esta situación en un acto pedagógico posterior. ¿Qué falta trabajar con los estudiantes sobre la temática
de las infancias trans, para que no vuelva a pasar lo que le pasó a este niño, esta violencia que ha sufrido. ¿Qué pasa con los docentes? Digo, también tenemos que trabajar con los docentes, porque claramente ahí hubo un adulto que también negó la identidad, también no pudo ver las violencias que sufrían alrededor de eso. Y la ESI nos va a invitar a pensar todo eso. Cuando vos decís los docentes, pensaba también, bueno, por un lado que es importante fortalecer de la formación inicial y qué importante es que en la comunidad educativa se entienda que trabajar estos temas no es perder el tiempo. Digo, por esta preocupación a veces de los docentes por cumplir todos los contenidos curriculares y de los padres también en esta dirección. Mirta, ¿me dejás ir para atrás en algo que tal vez me gustaría aclarar? Vos lo aclaraste, no soy una especialista en temáticas de suicidio, pero quienes sí lo son afirman que es un fenómeno multideterminado. En realidad no hay una causa y me interesa particularmente no desarmar esa relación causa-efecto entre bullying y suicidio, ¿no? Diciendo esto no quiero minimizar el padecimiento subjetivo de quienes se ven involucrados en esta situación, pero de ahí, digamos, el sentimiento de culpa, como vos planteás en el grupo de chicos, claramente va a existir y hay que trabajar con eso, pero sí la correlación bullying y suicidio no necesariamente nos habla ni nos dice de una causa-efecto, ¿no? Claro. Porque de lo contrario... Puede ser multicausal. Hay una multicausalidad, tal cual. Porque de lo contrario también podemos caer en posiciones y lecturas del bullying sumamente criminalizantes de la infancia, ¿no? Y creo que uno en algún punto se pregunta qué hay también del dolor de esos otros chicos y chicas que son acusados por la prensa o por de una situación tan pero tan trágica como el suicidio de compañeritos. Había quedado pendiente que hay intervenciones a veces acertadas y otras desafortunadas. Vamos a ir al titular de un diario, fíjense que ahí se habla, dice, ordenaron a un colegio el cambio de división de una niña víctima de acoso escolar. Digamos, esa es la solución que encontraron. Y encima, en este caso, fue el juzgado que dictó esta medida cautelar, ¿no? Ahí no hubo un trabajo conjunto con los docentes. Entonces, pensemos brevemente qué es una intervención acertada y cuándo no lo es. Por ejemplo, ahí parece. Sí, la verdad que la medida es polémica, no es la única situación. Más de una vez me encuentro con situaciones, medidas y resoluciones similares. Me cuesta opinar de una situación concreta sin saber, creo que siempre las resoluciones son in situ, a medida. Cuando yo te hablaba de medidas más desafortunadas, tienen que ver con aquellas que refuerzan la escena del maltrato y del acoso. Aquellas que le dan más consistencia a la escena, que parten de creer que hay fuertes y débiles, cuando todos los chicos y chicas son estructuralmente vulnerables en el sentido de que están creciendo, se están constituyendo como sujetos. Y aquellas intervenciones que incluso refuerzan los lugares de víctima y victimario, que pegan más aún las etiquetas, creo que son justamente erradas y terminan reforzando el circuito de la violencia. Por el contrario, me parece que las intervenciones tienen que acompañar a los chicos a que se despeguen esas etiquetas. No muchas de las veces los chicos asumen la representación, la identificación de chicos violentos, de chicos temidos, de chicos provocadores, pero muchas veces lo hacen justamente lejos de dar cuenta de su fortaleza o de poder, da cuenta de una profunda vulnerabilidad. ¿Cuál vulnerabilidad? A la de no encontrar otros modos de ser reconocidos en el grupo, otros recursos o en su familia o donde sea. Vamos a escuchar cómo lo vivió una niña. Bueno, creo que hay situaciones de sufrimiento clarísimo, que esto no está precisamente en discusión. Nos vamos a ir a la bibliografía porque de lo que se trata es de fortalecer entonces a los docentes
en este caso con lecturas diversas, algunas actuales, otras no tanto, pero absolutamente todas vigentes. Bullying y criminalización de la infancia, cómo intervenir desde un enfoque de derechos, de nuestra invitada Ana Campelo. Algo muy breve. Sí, justamente el libro enfatiza la necesidad de construir un enfoque alternativo, un enfoque de derechos, y si lo hace es porque justamente cuestiona los enfoques hegemónicos, las construcciones discursivas hegemónicas en relación a este fenómeno escolar de vieja data, que tienen efectos clarísimos de criminalización de la infancia por la equiparación entre problemas de convivencia y delito, como por ejemplo la idea de denuncia, y de patologización de la infancia, que no está en el título porque quedaba largo, pero bueno, una larga relación, ¿no?, entre estas dos versiones del individuo desviado, el individuo delincuente, el individuo enfermo. Entonces, como el libro reconoce la importancia de intervenir para ponerle fin a la violencia y al bullying, lo que se propone justamente aportar elementos para hacerlo desde otro enfoque. Patologización que lleva muchas veces a la medicalización, ¿no es cierto? También. Bueno, nos vamos al próximo. Es de Karina Kaplan y Virginia Sáez, estigmatización, racismo y violencia en el territorio escolar, deconstruyendo las miradas de los medios de comunicación. Y esto de los medios de comunicación tiene bastante importancia porque se tiende a hacer simplificaciones que no le sirven a nadie. Nos vamos al próximo, que es Hablemos de Bullying. Contanos, Ana, este es un material reciente del Ministerio de Educación. ¿Los docentes pueden acceder? Sí, este es un material para las familias que se elabora en el marco de un convenio entre el Ministerio de Educación y Ministerio de Interior, ambos de la Nación. Es un material pensado justamente para promover la corresponsabilidad de las familias y los docentes en ponerle fin al maltrato. Y bueno, pensado bajo esta hipótesis, ¿no?, de que muchas veces las familias plantean los problemas en las redes o plantean directamente. El año pasado tuvimos muchos casos de padres que concurrieron a la escuela a golpear a quien bulleaba, ¿no? Perdón el neologismo, a sus compañeros. Y justamente esta publicación pretende abordar la problemática, pero poniéndola en su justo lugar. ¿Y cómo pueden acceder? ¿Este material está impreso? ¿Lo pueden encontrar por las redes, por internet? ¿Cómo es? El material lo pueden encontrar por las redes, está impreso y se distribuye en las escuelas. ¿Ya llegó? ¿Está llegando? Sí, creería que está llegando, porque vamos haciendo impresiones. Entonces, espérenlo, este material, y si no llega, reclamen. Dale. Nos vamos al próximo libro, de Camila Ríos Fernández y Dora Nieswiecki, Los contenidos de la ESI en acción, infancias y adolescencias. Es uno de los últimos libros que salieron sobre este tema. Vamos a conocer ahora un material que se supone que tiene que estar en las escuelas, que lo produjo el Ministerio de Educación hace muchos años. ¿Les parece vigente a ambas? En realidad es un material que ya tiene varios años, está seguro en todas las escuelas. Con ese material, ese es de nivel secundario, con ese material también salió otro mismo en nivel secundario, después primario e inicial. Tiene ya un tiempo, también está escrito, es muy propio de ese momento. Hoy día tenemos nuevos materiales que están en proceso de impresión, pero ya están en la web, se llama Referentes Escolares ESI, que hay también para primaria, inicial y secundaria. Y lo que tiene es que hay un cambio, obviamente hay un cambio social en cuanto a la sexualidad, a las diversidades, al género, digo, hay un montón de temáticas. Todo esto se incorpora en los nuevos materiales. Repitamos cómo lo encuentran, con qué nombre. Referentes Escolares ESI. Una última cosa que quiero decir es que todos los materiales que se producen en el Ministerio no se hacen en un día.
hay mucha discusión previa, hay muchos acuerdos que hacer, hay que redactar, hay que revisar porque cada palabra es importante. Nos vamos a este último material también del Ministerio de Educación, que tiene sus años, pero también es vigente, se llama Guía Federal de Orientaciones, que permite tener más claro cómo hay que actuar en las distintas circunstancias. Bueno, de despedida, cada una, ¿qué quiere decir? Ana. Yo la verdad te agradezco mucho, Mirta, tu preocupación siempre seria por estas temáticas. Y bueno, la verdad que me parece que es fundamental que pensemos la escuela es, como decía al principio, un lugar para el aprendizaje de la convivencia, para aprender a saber hacer con el conflicto, a arreglarnos con las diferencias, y creo que es muy importante, la verdad, que estar en esa línea, ¿no? Los discursos 10 años atrás pareciera que lo único que importaba era si había o no había bullying, y estos otros temas fueron relegados de la agenda pedagógica y social, y creo que es muy importante que se instalen, y estoy muy conforme desde el área de convivencia escolar. La verdad que siempre digo que somos un equipo ampliado con los equipos de las provincias, de las jurisdicciones, que la verdad que están poniendo el acento en estos temas. Creo que llegamos tarde, si nuestro objeto es la violencia una vez que se ha consumado, me parece que nuestro objeto es la convivencia. Claro. Sí, bueno, yo también muy agradecida por estar acá. Y me parece que, bueno, desde la ESI hay muchísimo que tiene para aportar al tema, esto de hablar desde la prevención. La ESI nos da contenidos muy como realmente potentes para trabajar y evitar muchísimo de esto que a veces sucede. Bueno, les agradezco mucho a las dos, me voy a despedir de todos. Siempre, como decimos, nos quedamos pensando, seguramente a ustedes les pasa lo mismo. Lo primero que quiero decir es que es absolutamente inaceptable, inadmisible que un chico vaya a la escuela y tenga situaciones de sufrimiento o de exclusión. Por eso algo hay que hacer. Y por supuesto, pensemos también que para aprender a vivir en democracia, para aprender cómo se dirimen, cómo se resuelven los conflictos, por suerte está la escuela. Gracias, hasta la próxima semana. Auspició este programa CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina.